Números. Estamos rodeados de números. Los tenemos en los billetes y monedas, el reloj, los números de las calles, las matrículas de los coches, el móvil, el DNI, etc. Los números rigen nuestra vida. Sin los números no podríamos hacer cosas increíbles como construir rascacielos, viaductos, aviones o que nos paguen el sueldo. Los números son un invento cultural de gran importancia. Pero, ¿qué es un número? ¿Te has parado a pensarlo alguna vez? Miles de años antes de Cristo, los babilonios utilizaban una notación numérica para construir unas tablas astronómicas que tenían gran exactitud. Y si vamos más atrás en el tiempo, los neolíticos ya en sus cuevas hacían una especie de puntos que eran como números. Si buscamos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la primera definición de la palabra número, nos sale lo siguiente: expresión de una cantidad con relación a su unidad. Es decir, según esta definición, un número es algo que me dice cuántas veces tengo una cosa que llamo unidad. Por ejemplo, si tengo una unidad es que tengo uno. Si tengo 2 unidades es que tengo 2 objetos. Y si tengo 3 unidades, tengo 3 objetos, y así sucesivamente. ¿Y esto es algo exclusivo de los humanos? Porque si estamos diciendo que los hombres del Neolítico ya tenían una especie de noción numérica en su cabeza, ¿puede ser que los animales también tengan alguna noción como esta? Voy a contaros una anécdota que tiene que ver con esto. Una vez, un cuervo había construido su nido encima de una torre que estaba en los dominios de un noble. Muy mosqueado con el asunto, el noble decidió matarlo con su escopeta. Pero cada vez que se acercaba, el pájaro salía volando hasta un punto fuera del alcance de los disparos hasta que el hombre se iba, y tan pronto como se iba, volvía a su nido. Así que el noble decidió pedirle ayuda a su vecino, y los dos cazadores entraron en la torre juntos. Uno de ellos salió con la idea de que el cuervo pensase que el cazador se había ido y volviera a su nido, y de esta forma el otro podría matarlo. Pero el pájaro no cayó en la trampa y esperó pacientemente a que el segundo hombre saliera de la torre. Y lo intentaron con 3, con 4 y con 5 hombres. El pájaro siempre esperaba a que salieran. Finalmente lo intentaron con 6, y cuando salieron 5, el pájaro dejó su posición y volvió al nido. Le estaba esperando el sexto hombre, que terminó cazándolo. No sabemos si esta historia es cierta o es falsa. Tampoco sabemos si el pájaro realmente memorizaba las caras de los cazadores cuando entraban o los contaba realmente. Estudios han demostrado que los pájaros y también otras especies animales son capaces de discriminar cantidades sin necesidad de entrenamiento. Por otra parte, esta capacidad disminuye cuanto más grandes son los números. Es decir, son capaces de discriminar entre 1 y 2, sabiendo que 2 es mayor, o entre 2 y 3, sabiendo que 3 es mayor, pero no son capaces de distinguir entre 5 y 6. A esto se le llama efecto de magnitud. Por otra parte, cuanto mayor es la distancia entre los dos números, más fácil les es reconocer cuál es el mayor. Por ejemplo, son perfectamente capaces de distinguir cuál es mayor entre el 6 y el 1, pero no son tan capaces de distinguir, y sus fallos aumentan muchísimo, cuando estamos hablando de 5 y 6. A esto se le llama efecto de distancia. Ambos efectos son importantes porque nos dicen que los animales pueden tener una sensación numérica en su cabeza, pero no son capaces de distinguir cantidades discretas, sino solo que cantidades en plan, una es grande y otra es más pequeña. Para los que quieran un poco más de detalle de este tema, os dejo unos estudios en la descripción. Entonces, todo esto que estoy contando quiere decir que de algún modo u otro tenemos una estructura en nuestra cabeza que acoge los números. ¿Todos tenemos sentido numérico? ¿Qué es esto del sentido numérico? El sentido numérico es uno de los pilares fundamentales de las matemáticas Singapur, porque es capaz de sacar a los alumnos de los procedimientos mecánicos que muchas veces no entienden y mostrarles una visión de las matemáticas más llevadera y más fácil de entender. El sentido numérico se refiere a entender lo que es un número, cuál es su papel en el mundo de los números y cómo se relaciona con el resto de números a través de las operaciones. Dominar esto mejora muchísimo el cálculo mental y además ayuda a resolver problemas matemáticos más complejos porque es capaz de partirlos en otros más sencillos. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos esta suma, 42 más 40 más 38.
Si entendemos bien cómo funcionan los números y la operación suma, sabemos que podemos convertir esta suma en 40 más 40 más 40, simplemente haciendo 40 más 2 más 40 más 38, y después agrupando el 2 con el 38 para hacer 40. Si no tenemos sentido numérico desarrollado, pondríamos los números en columnas y sumaríamos unidades con unidades y decenas con decenas. Tenemos ahora esta otra operación, 1000 por 0,25. Si entendemos el significado de 0,25, sabemos que multiplicar por 0,25 es lo mismo que dividir entre 4. ¿Pero qué es dividir entre 4? Es dividir entre 2 dos veces. Por tanto, hemos convertido 1000 por 0,25 en 1000 entre 2, que da 500, y luego otra vez esos 500 entre 2, que da 250. Si no tenemos el sentido numérico desarrollado, aplicaríamos, si lo conocemos, el procedimiento mecánico de mover la coma 3 posiciones porque tengo 3 ceros. Y si no lo conocemos este procedimiento, haríamos una multiplicación normal con los números en torre. Vamos a ver ahora esta operación, que es una de las que más le cuesta entender a los alumnos de segundo de primaria y que suele producir muchos errores de cálculo. 1000 menos 268. El procedimiento mecánico sería, de 8 a 10 son 2, me llevo una, la pongo abajo, entonces en el 6 ahora es un 7, y de 7 a 10 son 3, me llevo una, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tenemos desarrollado el sentido numérico y entendemos que la resta es la distancia que hay en la recta numérica entre el 268 y el 1000, podemos decir que esa distancia es la misma que la que hay del 267 al 999. Es decir, hemos convertido una resta complicada con 3 llevadas, que es 1000 menos 268, en otra mucho más fácil de hacer y que no tiene ninguna llevada, que es 999 menos 267. Si tenemos desarrollado el sentido numérico, otra opción es que quitar 268 es quitar 200, luego 60 y luego 8. Entonces estamos convirtiendo la resta 1000 menos 268 en 1000 menos 200, que nos da 800, a esos 800 le quito 60, que nos da 740, y a esos 740 le quito 8, simplemente contando para atrás, y me da 732. ¿Cómo ayudan las matemáticas Singapur a mejorar el sentido numérico? Utilizan una herramienta que se llama números conectados, y que nos ayuda a hacer una representación visual de cuáles son las relaciones que hay entre los números. Trabajar con los números conectados nos permite acceder a una flexibilidad de los números, pudiendo separarlos en las partes que mejor nos vengan. ¿Cómo se empieza a trabajar con los números? Contando. Los niños exploran primero el concepto de cantidad antes de empezar a contar. Es decir, ellos en 2 montones saben perfectamente en cuál hay más cromos, en cuál hay más gominolas o en cuál hay más lapiceros. El siguiente paso es averiguar cuántos hay en mi montón, y para eso es necesario contar. Cuando miras un grupo de objetos normalmente pequeño, muchas veces eres capaz de decir cuántos hay sin necesidad de contar, solo viendo el grupo. A esta capacidad se le llama subitizar. Por ejemplo, cuando yo cojo un dado, lo tiro y veo cuántos puntos hay, digo, hay 5, sin necesidad de haber contado que hay 5 puntos, pero veo que es un 5 por cómo están dispuestos los puntos en la cara del dado. Estudios del cerebro demuestran que cuando hay 1, 2 o 3 objetos, nuestra capacidad de subitizar es muy alta y somos capaces de averiguar cuántos hay sin necesidad de contar. A medida que el número de objetos aumenta, nuestra capacidad para saber cuántos hay sin contar depende de cómo estén dispuestos en el espacio o de nuestra capacidad de hacer grupos buscando patrones. Es decir, si hacemos grupos más pequeñitos, sabemos contar de 2 en 2, de 3 en 3 o de 5 en 5 sin necesidad de ir contando de 1 en 1, que tardaríamos mucho más. Esto veremos que es muy útil cuando hablemos de la multiplicación, que no es más que la suma de grupos iguales. Cuando se empieza a contar en primero de primaria, contamos cualquier objeto que tengamos alrededor: clips, lápices, gomas, cuadernos. La habilidad de contar requiere 2 habilidades realmente. La primera, ser capaz de producir las palabras para contar. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y la segunda, muy importante, ser capaz de asociar
esa palabra que hemos creado al número de objetos real. Por ejemplo, el 1 con un objeto, el 2 con 2 objetos, el 5 con 5 objetos. Tanto la palabra escrita con letra como la palabra escrita con número. Trabajar mucho esta habilidad termina haciendo que los niños se den cuenta de que cuando yo sumo un número, realmente hay un objeto más. Por eso, después de aprender a contar y ver que en nuestra cabeza los objetos a los que corresponde ese número, somos capaces de separar esos objetos en dos, creando dos números que son dos partes de un total. Por ejemplo, si en un plato tengo 3 lápices y en otro tengo 5, puedo ver que en total tengo 8 lápices. Una vez controlamos esto, aprenden a usar modelos, porque lápices podemos contar, pero si estamos contando elefantes es evidente que no podemos meter elefantes en clase. Usamos para esto rejillas de 10 y fichas. Con estas herramientas se puede jugar con el número 8 representándolo de distintas formas. Por ejemplo, una forma de verlo es poniendo 5 en la fila de arriba y 3 en la de abajo. Luego podemos quitar una de arriba y ponerla abajo, y entonces queda como 4 y 4. Algún alumno puede ver que rellenando 8 posiciones de la rejilla quedan 2 huecos, es decir, que al 8 le faltan 2 para ser 10. Después podemos probar con cubos encajables, usando 2 colores diferentes. Les podemos pedir que representen todas las combinaciones posibles con los 2 colores de un total de 8 cubos. Por ejemplo, 0 verdes y 8 rojos. Luego tengo 1 verde y 7 rojos, y así hasta conseguir todas las opciones. Hemos pasado de lo concreto, que son los lápices, a una representación visual con las rejillas o con los bloques encajables, y ya solo nos queda hacer una representación más abstracta y matemática de esa representación visual que nos permite ver la relación entre las dos partes y un total. Esto es el enfoque CPA del que hablaba en otro vídeo. En resumen, la representación con números conectados nos ayuda a entender cómo se relacionan las dos partes con un total, antes de escribir lo que realmente es la notación formal de una suma, una resta o las familias de sumas y restas. A partir de segundo de primaria, una vez dominado esto, se empieza a utilizar para hacer unas sumas más complejas en otras más sencillas que permitan hacer el cálculo mental con total seguridad. También empezamos a usar el concepto de estimación, utilizando el redondeo para calcular cuánto me daría más o menos la cuenta y estar seguro de que mi resultado exacto se acerca realmente a esa estimación que yo había hecho, dándome seguridad de que está bien. Por ejemplo, supongamos que tenemos que calcular la siguiente operación, 632 entre 6. Esta operación suele generar muchos fallos en los alumnos que utilizan el método tradicional, porque se olvidan de poner el 0 en el cociente, obteniendo un resultado de 15 y resto 2 en lugar de 105 y resto 2. El alumno que tiene buen sentido numérico entiende perfectamente que no puede ser que 15 por 6 se acerque a 600. Este alumno sabe que si redondea 632 a la centena es 600, y 600 entre 6 es 100. Así que el resultado debe ser cercano a 100, siendo imposible que sea 15. Otro ejemplo sería calcular cuántos puntos hay en este dibujo. Un alumno podría contar de uno en uno hasta llegar al resultado, y sería correcto, pero su sentido numérico es bajo. Otro podría decir que hay 12 grupos de 6. Por tanto, la operación para calcular cuántos puntos hay es 12 por 6. Pensemos en un alumno de segundo de primaria que está empezando a aprender la multiplicación y conoce las tablas y su construcción. ¿Cómo calcularía esta multiplicación? Si representamos el dibujo con un rectángulo, tendremos que un lado es 12 y el otro 6. Un alumno podría decir que si partimos el rectángulo en dos partes iguales, entonces tenemos 2 cuadrados de 6 por 6. Esta multiplicación sí sabe calcularla y da 36 cada uno. Así que el rectángulo completo sería 36 más 36 es igual a 72. Otro alumno podría decir que se puede partir el rectángulo en uno de 10 por 6 y otro de 2 por 6. Ambas multiplicaciones sabe calcularlas y sería 60 más 12 igual a 72. Otro alumno podría dividir el rectángulo en 3 rectángulos de 12 por 2. Esa operación sabe calcularla haciendo 12 más 12 igual a 24. Entonces tendría 24 más 24 más 24 igual a 72. En el primer caso, el alumno, sin saberlo, ha hecho lo siguiente.
12 por 6 es igual a 2 por 6 por 6 y esto da 72. En el segundo caso, el alumno, sin saberlo, ha hecho 12 por 6 es igual a, entre paréntesis, 10 más 2 por 6. Y eso es 60 más 12, que son 72. En el tercer caso, lo que ha hecho es que 12 por 6 es 12 por 2 por 3. Esto es 3 veces 12 por 2, que es 3 por 24. 24 más 24 más 24, que son 72. Estos son solo 3 formas de hacerlo, pero hay muchas otras. Si os ocurre alguna, ponedla en los comentarios. Pues ahora ya podemos decir que tenemos 7 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, el sentido común y ahora el sentido numérico. Es muy fácil suscribirse a este canal. Solo ve el rectángulo rojo donde dice suscribirse, dale clic, después dale clic a la campanita y finalmente donde dice todas. Así recibirás todas las notificaciones de los videos del canal de Profesor Informado.